Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas. Queremos exaltarte, alabarte, glorificarte. Queremos, Señor, en esta mañana traer gloria a tu bendito nombre. Tómanos en el hueco santo de tu mano. Gracias por mis hermanos que están aquí. Y gracias, Señor, porque estamos deseosos, anhelantes de entender y estudiar tu palabra. Por favor, Señor, háblanos a cada uno en lo particular, a lo que cada uno de nosotros necesite. Entiendo bien, mi Señor, que tu palabra habla a la necesidad humana. Así pues, habla, Señor, a lo que cada quien necesite. Habla a la necesidad de cada uno. Señor, tu palabra solo tiene un significado, una interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Pues, Señor, que tu palabra se aplique a nuestras vidas conforme lo que cada quien necesite, y hazlo mediante el Espíritu Santo. Y que este mismo Espíritu me ayude a predicar tu palabra hoy en esta mañana, mi Señor, para que tú recibas honra y gloria. Y que tú recibas honra y gloria también en lo que mis hermanos mediten y en las resoluciones que ellos estén tomando. Señor, que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos. El título de la predicación es mis hermanos: viviré como Dios manda. Este es el título de la predicación: viviré como Dios manda, mis hermanos. La novena predicación de Primera de Pedro, mis hermanos, de esta carta del apóstol Pedro, de esta primera carta a los expatriados. Y en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, quisiera leer para ustedes, mis hermanos, este pasaje. Es Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Dice allí de la siguiente manera, mis hermanos, dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mis hermanos, la palabra de Dios, vez tras vez, una y otra vez, nos exhorta a vivir de manera distinta. La palabra de Dios nos exhorta a ustedes, a ustedes y a mí, que somos seguidores de Cristo, tenemos que vivir de manera diferente. Eso es la exhortación de la palabra de Dios, vez tras vez. Tienes que conocer a Cristo, y una vez que conoces a Cristo, tienes que vivir de una manera distinta, diferente. Si verdaderamente eres un seguidor de Jesús, tienes que vivir de manera diferente. No puedes vivir como antes vivías, diciendo que eres seguidor de Jesús. No puede ser, mis hermanos. Y precisamente este pasaje de Primera de Pedro 2, del 11 al 12, nos indica, mis hermanos, cuál debe ser nuestra conducta. Y de hecho, mis hermanos, los siguientes pasajes, incluso hasta el capítulo 3, lo veremos, mis hermanos, hasta el capítulo 3, versículo 12, es un conjunto. Estos versículos, a partir de este versículo 11 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 12, es un conjunto de normas, mis hermanos, de exhortaciones en las que ustedes y yo debemos vivir de manera distinta en distintos lugares, en el área de nuestra influencia en el que nosotros estemos viviendo. Me permití hacer un cuadro, mis hermanos, si ustedes lo quieren llenar, este cuadro. En la parte central es el pasaje que vamos a ver el día de hoy, y allí, mis hermanos, es la conducta ejemplar del cristiano, es decir, cómo debemos vivir. Y esta es la parte introductoria, mis hermanos, estos versículos 11 y 12. Pero después el apóstol, mis hermanos, comienza a abordar varios aspectos en las áreas en las que ustedes y yo debemos vivir de manera ejemplar. Entonces, si ponen, mis hermanos, rellenan allí en la parte central
la conducta ejemplar del cristiano, versículos 11 y 12, y luego hacia la parte de arriba, mis hermanos, el apóstol Pedro, en los versículos del 13 al 17, habla acerca de la conducta del cristiano en la sociedad. Eso lo veremos la próxima semana, mis hermanos. ¿Cómo debemos comportarnos en la sociedad? Versículos del 13 al 17. Posteriormente, mis hermanos, en la conducta del cristiano en el trabajo, de los versículos del 18 al 25, ¿cómo debemos comportarnos en nuestros trabajos? Esto tiene que ver con las prioridades, mis hermanos, tiene que ver también con nuestros valores. Y tiene que ver de manera muy importante, mis hermanos, si verdaderamente somos seguidores de Jesús. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser la conducta del cristiano en el trabajo? Los versículos del 18 al 25. Posteriormente, en el capítulo 3, mis hermanos, es la conducta del cristiano en el hogar, de los versículos del 1 al 7. Y por último, mis hermanos, en los versículos del 8 al 12 es la conducta del cristiano en la iglesia local. Aquí, de tal manera, mis hermanos, si ustedes lo anotan por favor en esos espacios que tienen, de tal manera que el apóstol Pedro va a comenzar una serie de exhortaciones, mis hermanos, a partir de aquí. Antes de este versículo 11 y 12 de Primera de Pedro 2, mis hermanos, el apóstol está hablando de los privilegios que nosotros tenemos como cristianos, mis hermanos, en medio de las pruebas, cómo debemos vivir, cómo debemos asumir, mis hermanos, el cristianismo, el seguir a Cristo en medio de las pruebas, un reto de vivir, mis hermanos, como hijos obedientes de Dios. Pero ahora el énfasis que veremos, mis hermanos, en estos versículos de aquí en adelante, y por eso me permití traer este cuadro, mis hermanos, hacerlo, que es como un resumen de lo que veremos adelante, mis hermanos. El énfasis está en los deberes del cristiano, mis hermanos, en diferentes áreas, cómo debemos vivir. Por eso, mis hermanos, el título de esta predicación, viviré como Dios manda. ¿Y cómo es que Dios manda que vivamos? ¿Cómo es que Dios manda que vivamos, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios desea para ti y para mí? ¿Cómo desea que vivamos? Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos. Pero déjenme decirles, antes de explicarles esto, antes de compartirles lo que dice la Escritura, mis hermanos, hay una exhortación urgente a vivir como Dios manda. Dice el texto, si lo quieren, mis hermanos, allí poner en este lugar donde hay este espacio en blanco, yo os ruego, dice el pasaje. En el primer versículo, mis hermanos, en el versículo 11, el apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego, les ruego, está diciendo el apóstol Pablo. Déjenme decirles, mis hermanos, que esta palabra es una palabra muy fuerte, y lleva, mis hermanos, la idea de exhortar o de pedir con insistencia, de insistir una, otra y otra vez finalmente. Es insistir, mis hermanos, pedir con insistencia, como cuando alguien tiene una necesidad, mis hermanos, y sabe que alguien la puede satisfacer, pide con insistencia, o pide con insistencia, mis hermanos, a alguien para que otro haga alguna cosa o realice algún trabajo. Y esta es la idea que tiene el apóstol Pablo. Por eso esta palabra es muy fuerte, dice, les ruego. Lleva la idea pues de exhortar o pedir con insistencia, mis hermanos. Y este versículo, al igual que otros versículos de la Escritura, mis hermanos, introduce la enseñanza moral cristiana en varios textos. Así del Nuevo Testamento hay varios pasajes, mis hermanos, que también les dice el apóstol Pablo, por ejemplo, les ruego. Y esto, mis hermanos, debemos tomarlo muy en serio. Entonces, mis hermanos, esta palabra nos está indicando que lo que sigue a continuación no es una sugerencia, no es opcional en nuestras vidas, no es si queremos o no, mis hermanos. En realidad, esta palabra, lo que está denotando, les ruego, mis hermanos, es algo que el apóstol Pedro está pidiéndonos a nosotros que vivamos de una manera distinta, de una manera diferente, mis hermanos. Les ruego, no a manera de sugerencia, sino con profunda insistencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un peligro moral grave. Los tiempos que vivimos
Los tiempos que vivía el apóstol Pedro, mis hermanos, eran tiempos morales graves. Y los tiempos que nosotros vivimos, mis hermanos, son también muy graves. La Escritura, mis hermanos, con frecuencia dice: no le digas a lo bueno malo o a lo malo bueno. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Hay una tergiversación de lo moral en nuestros tiempos, mis hermanos. Todo es relativo. Para ti puede ser bueno algo y para otra persona puede ser malo. Pero no debemos guiarnos por nuestras conciencias ni por nuestra conducta o lo que nosotros consideremos o nuestros pensamientos. Debemos guiarnos por la palabra de Dios, mis hermanos. Y los tiempos que vivimos, mis hermanos, son tiempos graves con respecto a lo moral, verdaderamente. Por eso esta exhortación es urgente, verdaderamente urgente. Por eso dice: les ruego. Es urgente, mis hermanos. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el ruego del apóstol Pedro, mis hermanos? El ruego que tiene el apóstol Pedro es que tenemos que vivir como Dios manda, como Dios quiere. Ese es el ruego. Eso es lo urgente que tenemos que poner atención en estos tiempos. Quizás para ti hay cosas urgentes en tu vida. Quizás hay cosas necesarias a las que tienes que poner atención. Pero déjame decirte una de las cosas a las que tú y yo tenemos que poner atención todos los días de nuestras vidas, mis hermanos, es a hacer caso de lo que Dios nos dice en su palabra de cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Esto es lo urgente. Por eso el apóstol Pedro pone estas palabras, mis hermanos: les ruego, pon atención. De verdad, espero que abras tus oídos, abre tu corazón, abre tu mente, porque verdaderamente es urgente que tú y yo vivamos como Dios manda, que tú y yo vivamos como Dios quiere. Eso es lo urgente de nuestros tiempos, mis hermanos. Déjame decirte, muchas personas dicen que son cristianas. Todo el mundo dice que es cristiano. El mundo occidental es cristiano. Pero, mis hermanos, la verdad es que para ser creyente uno tiene que seguir verdaderamente a Cristo, pero debe dar muestras de ello. Y si tú y yo no damos muestras de que somos verdaderamente cristianos por nuestra conducta, mis hermanos, entonces debemos tener cuidado, no sea que lo que se halla en nosotros sea falso. Podemos decir que somos cristianos cuando en realidad no lo somos. Así pues, es urgente que pongamos atención a estos asuntos, mis hermanos. Entonces, quiero completar esta frase. Esta frase la quiero completar. Viviré como Dios manda. Y quiero hacerles 3 sugerencias de la palabra de Dios, mis hermanos. Viviré como Dios manda. ¿En qué sentido? 3 cosas quiero completar esta frase. La primera, mis hermanos: viviré como Dios manda, conduciéndome como extranjero y peregrino. Puedes colocar lo que hace falta en esos espacios, la palabra peregrino, extranjero y peregrino, en esos espacios, por favor. Dice la Escritura, mis hermanos, lo pueden leer junto conmigo. Dice el pasaje, el pasaje es primera de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 11. ¿Podemos leerlo juntos? Dice así, mis hermanos: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Mis hermanos, esto es importante, estas palabras. Las palabras extranjeros y peregrinos, el ruego, lo urgente del apóstol Pedro es una exhortación a los creyentes, en este caso a ti y a mí, para que vivamos de esta manera, como extranjeros y peregrinos. Estas palabras, mis hermanos, estas 2 palabras, extranjeros y peregrinos, describen a alguien que reside solo temporalmente en un lugar, temporalmente en un sitio, y cuyo hogar está en otro lado, cuyo hogar está en otra parte. Es decir, mis hermanos, como seguidores de Cristo, ustedes y yo vivimos temporalmente en este lugar. Temporalmente estamos en este sitio. Y como seguidores de Cristo, nuestro hogar no está aquí.
Nuestro destino final no es aquí. Nuestro hogar está en la presencia de Dios. Ese es nuestro destino final. Entonces tú y yo debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros. Las palabras originales para estas palabras, mis hermanos, de extranjeros y peregrinos son dos: la palabra paroikos y la palabra parapidemos, mis hermanos, en griego. Estas palabras describen precisamente esto que he comentado en esta frase, mis hermanos: alguien que está en un lugar de manera temporal y que su hogar no está allí, su hogar está en otra parte. Estas palabras, mis hermanos, solían describir a los patriarcas en el Antiguo Testamento, en sus peregrinaciones, especialmente a Abraham. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, dice la Escritura que Abraham salió de su casa, de Ur de los Caldeos, sin saber a dónde iba, y que lo que buscaba, de acuerdo como dice, mis hermanos, la carta a los hebreos, era la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham estaba viviendo como extranjero y peregrino en la tierra. Y mis hermanos, estas mismas palabras también solían describir, mis hermanos, a los israelitas, a los judíos, cuando eran esclavos y extranjeros en Egipto, antes de entrar a la tierra prometida. Allí vivían como peregrinos y extranjeros, antes de llegar al lugar que Dios les dio como residencia. Entonces, mis hermanos, son palabras importantes que describen no solo, mis hermanos, a profetas en el Antiguo Testamento, no solo al pueblo de Israel, sino que son palabras que nos describen a ti y a mí. Tú debes considerarte como un extranjero aquí. Tú debes considerarte como un peregrino aquí. Y estas dos palabras, mis hermanos, contienen dos verdades para vivir de manera cristiana. Son dos verdades que ustedes y yo debemos considerar con sumo cuidado. ¿Cuáles son estas dos verdades, mis hermanos? La primera es esta, la primera verdad: no aceptaré vivir bajo las maneras y categorías del mundo. ¿Lo puedes colocar, por favor? Lo que primero que tú y yo debemos entender: si tú te consideras un extranjero y te consideras un peregrino por causa de que eres seguidor de Cristo, entonces bajo ninguna manera, bajo ningún modo debes aceptar vivir bajo la manera y la categoría del mundo, por lo que el mundo diga, por la definición del mundo. Hay un sentido real, mis hermanos, en que se es extranjero en el mundo, en que un creyente es extranjero en el mundo. Y por esta causa, tú y yo como cristianos no podemos aceptar las leyes y las maneras y las categorías del mundo. Otras personas puede que las acepten, otras personas puede que vivan bajo la manera del mundo, pero tú y yo como cristianos somos súbditos del reino de Dios, somos súbditos del Dios eterno, del reino del Todopoderoso, y es por eso que las leyes de ese reino, del reino de Dios, deben dirigir nuestras vidas, no las leyes terrenales ni las leyes del mundo. Así pues, mis hermanos, debemos asumir toda nuestra parte de la responsabilidad por vivir en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo y las leyes del cielo son supremas para nosotros. Por eso esta es la primera verdad que debemos entender, mis hermanos. No aceptaré bajo ninguna manera, si soy extranjero, si soy peregrino aquí, por causa de seguir a Cristo, no voy a aceptar las maneras y categorías del mundo para que me rijan en mi conducta. Esto es lo primero, mis hermanos. En segundo lugar, la segunda verdad que tú y yo debemos entender, mis hermanos, es esta: que no haré nada que me impida alcanzar mi meta final. Como cristianos, mis hermanos, no somos residentes fijos en la tierra. Estamos de manera temporal. Estamos de camino hacia un país que está más allá. Un país que está más allá. Por lo tanto, no debemos hacer nada que nos impida alcanzar nuestra meta final. Tenemos una meta, mis hermanos, la meta final. Por ello, nunca debemos involucrarnos en el mundo
y en las costumbres de la sociedad en la que vivimos, hasta el punto que no podamos escapar de sus garras. No es así, mis hermanos. Nunca debemos ensuciar nuestra vida. Y así lo empleo, mis hermanos. Nunca debemos ensuciar nuestra vida hasta el punto que tú y yo quedemos descalificados para entrar a la presencia de Dios, del Dios Santo, hacia quien nos dirigimos. Estas son dos verdades que tú y yo debemos entender y por las cuales debemos vivir. Entonces el ruego del apóstol Pedro es este: les ruego a ustedes como extranjeros y peregrinos. Y esto tiene que ver mucho con nuestra manera de vivir. ¿Qué te consideras tú? ¿Te consideras un seguidor de Cristo y un cristiano? Si te consideras eso, si verdaderamente eres un seguidor de Cristo, entonces no vas a aceptar la manera de vivir de la sociedad. Hoy es muy común, mis hermanos, muy común tender a hablar acerca, mis hermanos, de un tercer sexo, de un tercer género. Y las leyes lo están tratando de promulgar personas, mis hermanos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hace un tiempo hubo una polémica, mis hermanos, para que los niños también fueran de falda a las escuelas. ¿Lo oyeron? Es así. Y muchas cosas como estas. No le digas a lo malo bueno o a lo bueno malo. No. Podemos vivir en un mundo de lo relativo, pero tú y yo no nos debemos ajustar a estas situaciones de lo relativo, sino a lo absoluto de Dios en su palabra. Por ello, mis hermanos, por esta razón, tú y yo no debemos aceptar vivir bajo las maneras y categorías del mundo, y por otro lado no haremos nada que nos impida alcanzar nuestra meta final, porque somos peregrinos y extranjeros, y así debemos considerarnos. En segundo lugar, mis hermanos, viviré como Dios manda, renunciando a cualquier deseo carnal. Renunciando a cualquier deseo carnal. Dice la Escritura, 1 Pedro 2:11. Voy a seguir con este texto, mis hermanos, que hemos leído hasta este momento. Dice allí este pasaje: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Este es el ruego inicial, extranjeros y peregrinos. Y ahora viene esta segunda parte: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pueden subrayarlo, mis hermanos, la palabra abstenerse o abstengáis. No la tengo subrayada, pero por favor subrayenla o pónganle un círculo alrededor de esta palabra. Es una palabra importante porque el apóstol Pedro, mis hermanos, no exhorta a sus lectores a separarse del mundo. Eso no es la intención del apóstol Pedro, que tú y yo construyamos un monasterio, una ermita, y allí nos encerremos, o que no salgamos de nuestra casa y que allí estemos, mis hermanos, separados del mundo. No, mis hermanos, más bien la idea del apóstol Pedro es, lo que está diciendo es abstenerse de deseos pecaminosos, es decir, a cuidar nuestras propias almas. En otra parte de la Escritura, mis hermanos, dice la Escritura: no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo mismo. No estés dispuesto a satisfacer los deseos de la carne, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí: abstente de estas cosas. Es decir, renuncia a ellas. Renuncia a estos deseos que antes tenías y que dominaban tu vida anterior. Renuncia a estos. Y Pedro el apóstol, mis hermanos, los clasifica como carnales. Es decir, mis hermanos, estos deseos carnales son las pasiones o los anhelos pecaminosos que pertenecen a la vida humana antes de conocer a Cristo. Es decir, antes de conocer a Cristo estaba sujeto a esos deseos. Estabas sujeto a esos deseos, a esos anhelos en tu propia carne, y no los podías dominar y te dominaban y te parecían bien quizás. Los hacías, los llevabas a cabo y te conducías de acuerdo a ellos. Pero ahora como creyente, ahora como cristiano, la exhortación del apóstol Pedro dice: te ruego como cristiano, es decir, como un extranjero y un peregrino, que te abstengas de estas cosas. Es decir, renuncia a estas cosas, renuncia.
¿Qué son estos deseos carnales, mis hermanos, de lo que está hablando el apóstol Pedro? Si quieren colocarlo, mis hermanos, les puse una definición aquí. Los deseos carnales son los impulsos, son las pasiones por las cosas de la carne. Son estas cosas. Este es un mandamiento clave en este pasaje. El apóstol Pablo está diciendo, Pedro está diciendo, les ruego. No es una sugerencia, mis hermanos, más bien está insistiendo. Te ruego que te abstengas de los deseos carnales, es decir, renuncia a ellos, mis hermanos, renuncia. Este es un mandamiento clave en este pasaje. Es de la mayor importancia, mis hermanos, que tú y yo entendamos lo que el apóstol Pedro quiere decir con esto, mis hermanos. Es decir, la frase pecados o las frases de pecados de la carne o deseos carnales se han ido reduciendo solamente, mis hermanos, al pecado sexual, solamente a eso. Pero en la Escritura, en el Nuevo Testamento, son mucho más amplios los deseos carnales, mucho más que solamente el pecado sexual. Y la lista de estos pecados la podemos ver, mis hermanos, en Gálatas 5, 19 y 21. Allí en este pasaje, mis hermanos, vemos una lista de estos deseos o de estos pecados de la carne. ¿Cuáles son, mis hermanos? Déjenme leérselos aquí. Gálatas 5, 19 al 21. Dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son: 1, adulterio; 2, fornicación; 3, inmundicia; 4, lascivia. Y a continuación dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y agrega cosas semejantes a estas. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, puntualiza al final: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos entenderlo con claridad, mis hermanos. Estos deseos de la carne no solamente es un deseo. A lo que se está refiriendo es a una manera de vivir. A lo que se está refiriendo es a una conducta, mis hermanos. A eso se refiere. Incluye todo esto. Incluye la inmoralidad, impureza, promiscuidad, brujería, enemistad, idolatría, pelea, celos, rabia, orgullo, disensión, sectarismo, envidias, borracheras y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Y esto es a lo que estamos siendo amonestados por la palabra de Dios. Te ruego, renuncia a estas cosas, es lo que dice la palabra. También, como tu pastor, te lo digo, renuncia a estas cosas si has estado viviendo en ellas, porque esta es la exhortación de la palabra de Dios, mis hermanos. Es esto. En muchos de estos pecados, mis hermanos, hay más que pecados corporales aquí. Hay más que pecados corporales, y podríamos pasar un rato definiendo cada uno de ellos, mis hermanos. De hecho, lo tengo en mis notas, una definición de cada una de ellas. Pero no te los quiero decir todos. Lo que te quiero decir, mis hermanos, es que lo que está representado aquí en este versículo incluye nuestra naturaleza humana aparte de Dios, lejos de Dios. Quiere decir, mis hermanos, está hablando de esto, de una naturaleza humana sin redimir, de una naturaleza humana, mis hermanos, que vive en otro nivel, lejos de Dios, sin la ayuda, sin la gracia, sin la influencia de Cristo. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos. Por eso, los deseos carnales y los pecados de la carne, mis hermanos, incluyen no solamente los pecados más groseros y más visibles, por los cuales tú puedes criticar la vida de otros o hablar de otras personas, porque dice, tiene un pecado muy grosero, muy evidente. No, mis hermanos, lo que incluye es todo lo característico de la naturaleza humana caída. Todas estas cosas, cuando uno vive lejos de Dios. Por eso la Escritura, mis hermanos, con frecuencia dice, mis hermanos, el tiempo pasado fue suficiente
para vivir como vivías. Ahora en Cristo debes vivir de una manera distinta, debes vivir de una manera diferente. El tiempo pasado fue suficiente. Fue suficiente el tiempo para vivir como antes vivías. Ahora debes vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Este es el ruego del apóstol Pedro. ¿Quieres vivir como Dios manda? Debes considerarte un peregrino, debes considerarte un extranjero, viviendo de una manera distinta como Dios quiere, de acuerdo con su palabra, de acuerdo con sus leyes, de acuerdo con su voluntad. Pero, agrega el apóstol Pedro, ¿vivirás de una manera diferente? ¿De qué manera? Primero, debes abstenerte de todas estas cosas, renunciar a ellas, renunciar completamente, mis hermanos, a estas cosas. Déjame decirte, cuando uno se hace creyente, mis hermanos, seguidor de Cristo, hay una lucha, y el apóstol Pablo le expresa muy bien en 1 Corintios. Lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Más bien hago lo malo, lo que no quiero hacer. Hay una lucha. Y el apóstol Pedro también pone esto, mis hermanos. Es una batalla, déjame decirte. Los deseos de la carne están en conflicto con el alma. Eso es lo que dice el versículo, mis hermanos, el versículo 11. Dice este pasaje, mis hermanos, 2:11, dice el versículo que los deseos de la carne, dice, absteneos de los deseos de la carne, los cuales batallan contra el alma, es decir, luchan contra el alma, luchan contra esto, mis hermanos. Gálatas 5:16, el apóstol Pablo lo expresa de otra manera, mis hermanos. Dice allí el pasaje, digo pues, andad en el Espíritu y no, ¿qué, mis hermanos? ¿Cómo dice? No satisfagáis los deseos de la carne. Es otra manera de decirlo. Abstente, renuncia a ellos. Dice el pasaje, mis hermanos, estos versículos, más bien anda en el Espíritu. Y el apóstol Pablo lo pone así, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es decir, hay una batalla. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Debemos reconocer esto, mis hermanos, que hay una batalla, hay una lucha. Y el apóstol Pedro dice que estos deseos carnales están en conflicto con el alma. Están en conflicto con el alma, mis hermanos. Estos deseos carnales están aquí en conflicto con el alma. Déjame decirte, tú y yo lo que tenemos que hacer para ser ganadores, nos tenemos que colocar del lado ganador, del lado de Cristo. Nos tenemos que colocar, mis hermanos, de ahí. Los cristianos que estaban en Asia Menor, a los cuales el apóstol Pedro les estaba escribiendo, no solo enfrentaban el rechazo de las personas que eran incrédulas por causa de su fe, no solo estaban en lucha contra el diablo, sino que el enemigo estaba más cerca en sus deseos carnales. Y tú y yo debemos darnos cuenta, porque es lo mismo para con nosotros. Es cierto, la Biblia dice que tenemos lucha contra principados y potestades. Es cierto que podemos tener luchas contra personas incrédulas, pero déjame decirte, la lucha también está allí, en tus deseos carnales. Y la única esperanza de controlar los deseos de la carne es andar en el Espíritu de Dios. Es la única manera, es andar en el Espíritu de Dios, en su presencia y en su poder. Esta es la única manera en la que tú y yo podemos, mis hermanos, estar frente, mis hermanos, o luchar o ser victoriosos frente a los deseos carnales, mis hermanos. Si tienes tu boletín, mis hermanos, en la hoja de atrás, en la parte de atrás de tu boletín, hasta atrás, la contraportada de tu boletín, donde dice, mis hermanos, al final de la predicación, el cristiano y las redes sociales, cuarto y último. Espero que los hayan leído. Esta es la cuarta entrega, mis hermanos. Espero que los hayan leído y los tengan todos. Si a alguien le hace falta estos
pues son sugerencias de cómo debemos comportarnos frente a las redes sociales, mis hermanos, entonces se los puedo dar completo, pero los quise así poner por entregas en el boletín. Pero él dice el 17, ¿lo ven allí? No lo tengo en la pantalla, ¿lo ven allí, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice? Dice, no puedes ser avivado. Tú no puedes ser avivado para estar entregado a algo si no das atención a eso. Y lo mismo ocurre con Dios. Por lo tanto, los creyentes debemos preguntarnos, ¿cómo vivir en devoción a Dios cuando las redes sociales quieren dirigir nuestra atención a otra parte? Déjame decirte esto. ¿Cómo quieres ser avivado? ¿Cómo quieres ser vencedor de los deseos carnales si tu mente está en otra parte y no está enfocada en Dios? Por eso lo que dice esta frase que pongo aquí, para única esperanza, la única manera de controlar los deseos de la carne es andar en el Espíritu de Dios. Esto significa que debes buscarlo, debes estar en la presencia de Dios y vivir bajo su poder día tras día. Por eso, mis hermanos, insistimos, debes leer tu Biblia, debes orar, debes hacer una búsqueda intensa de Dios. ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Un deseo carnal? ¿Tienes un pecado que vez tras vez te jala? ¿Tienes un deseo que vez tras vez te lleva en una dirección contraria a hacer lo contrario de lo que Dios quiere para tu vida? Entonces debes dedicarte con anhelo y tesón a esto precisamente, a andar en el Espíritu de Dios, a buscarlo con intensidad y devoción, con profundo anhelo. Debes desear su presencia en tu vida y debes experimentar de la vida de Cristo en ti. Debes hacerlo. Y debes experimentar el poder de Jesucristo en tu vida para poder vencer estos deseos. Debes hacerlo. ¿Sabes? El Señor no nos ha dejado solos, nos ha dado, mis hermanos, los recursos para que nosotros vivamos venciendo estos deseos carnales. Dice la Escritura, 2 Corintios 10:4, mis hermanos. Lo pueden leer conmigo, 2 Corintios 10:4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas, dice el versículo, pero además no son como cualquier otra arma. Dice el pasaje que son las armas de nuestra milicia, no son carnales. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que Él nos ha dado los recursos para que tú y yo podamos vivir de una manera como Él manda, renunciando a estos deseos, que hemos hecho la lista, renunciando a ellos, absteniéndonos de ellos, de todas estas cosas. Por eso, tú debes buscar a Dios, yo también, constantemente. No se trata de una vez a la semana, se trata de hacer una búsqueda diaria, intensa, con ardor y fervor de Dios. Tienes que orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Tienes que orar también, pedirle con ruego, con insistencia a Dios que Él te dé de su poder para que puedas ser victorioso en esa área en la que no eres victorioso, en la que eres débil. Debes orar. Las armas de Dios no son carnales, pero son sumamente poderosas para derribar cualquier cosa, cualquier deseo. Así es, mis hermanos. La única esperanza de controlar estos deseos es andar en el Espíritu de Dios, en su presencia y su poder. Verdaderamente, te ruego, si tú tienes un problema con un deseo de la carne, estás batallando contra algo de lo que hemos hecho la lista allí en Gálatas 5:16, y estás batallando con alguna de estas cosas, debes ponerle remedio, y la única manera debes acercarte a Dios, quien te puede librar verdaderamente de estas cosas, para que puedas vivir en victoria.
puedas hacerlo así. Finalmente, en tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, tú y yo podemos vivir como Dios manda, ¿sí? O viviré como Dios manda para que Dios sea glorificado, mis hermanos, en los incrédulos. Para que Dios sea glorificado en los incrédulos. Dice el pasaje, 1 de Pedro 2:12, mis hermanos, dice este pasaje de la siguiente manera, mis hermanos, dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro, mis hermanos, habla aquí de una cuestión muy práctica para nosotros como cristianos. Debemos abstenernos de los deseos carnales, debemos vivir de una manera distinta por una razón. Porque la iglesia cristiana, mis hermanos, en ese tiempo y también en este tiempo se encontraba bajo el fuego enemigo. Constantemente a los primeros cristianos les estaban lanzando acusaciones calumniosas. Y la única manera que ve el apóstol Pedro de refutar esas acusaciones, esas calumnias, era vivir de una manera tal que esas acusaciones cayeran, mis hermanos, cayeran estas cosas. Hay dos verbos aquí para bueno, mis hermanos, en el idioma griego. Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, para que en lo que murmuran, buena vuestra manera de vivir, dice aquí. Esta palabra, la palabra bueno, mis hermanos, había dos palabras en griego para referirse a esto. La primera palabra, mis hermanos, lo que significaba era simplemente decir bueno de calidad. La palabra ágatos, bueno de calidad, era esto. Pero hay una segunda palabra, la palabra kalos, con K. La palabra kalos, mis hermanos, en el griego quiere decir no solamente bueno, sino que también es amable, es agradable, es atractivo y simpático. Y esto es lo que el apóstol Pedro está colocando, esta palabra, la palabra kalos. Esta palabra no solamente es bueno en sí mismo, sino que se manifiesta de una manera agradable. Algo puede ser bueno, por ejemplo, te estás enfermo, te tienes que tomar una medicina, es bueno para tu salud, ¿no es así? Pero cuando la pruebas no es agradable. ¿O sí? Hay medicina que no sabe bien, pero uno se la tiene que tomar. Pero les estoy poniendo este ejemplo porque lo que está diciendo el apóstol Pedro es decir, es bueno para ti, es bueno, pero no solamente es bueno, sino también es amable, es atractivo y además también es simpático. Y esta es la palabra que el apóstol Pedro está utilizando aquí. La palabra, esta clase de palabra, mis hermanos, es lo que dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los incrédulos, mis hermanos. Aquí hay una verdad, nos guste o no, y es una verdad intemporal, es una verdad que trasciende los tiempos, trasciende las edades, es una verdad que puede gustarnos o no, pero es esta: todos los cristianos, tú y yo, todos somos un anuncio del Evangelio. Con nuestra vida hacemos que los demás aprecien el Evangelio o lo desprecien. Con nuestra conducta. La más poderosa fuerza misionera que hay en el mundo es la vida cristiana. Esa es la más poderosa fuerza misionera y evangelística. ¿Cómo estamos viviendo en el mundo? ¿Cómo nos ven los demás? En los tiempos del apóstol Pedro, mis hermanos, era necesario mostrar que los creyentes tenían una buena manera de vivir, porque estaban sujetos a calumnias por los paganos, por los incrédulos. Por ejemplo, mis hermanos, acusaban a la iglesia del tiempo del apóstol Pedro, los acusaban de canibalismo. ¿Por qué? Porque esta acusación tuvo su origen en la perversión de las palabras de la última cena. ¿Recuerdan, mis hermanos? El Señor Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esta copa es mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Y los acusaban de canibalismo a los creyentes. También a los cristianos los acusaban de matar y comer a un niño en sus fiestas.
También los acusaban de inmoralidad y hasta de incesto. Y esta acusación tenía su origen en el hecho de que ellos llamaban a sus reuniones ágapes, que quiere decir fiestas de amor, de compañerismo, de fraternidad. Pero los no cristianos los acusaban de que en sus reuniones hacían cosas inmorales, mis hermanos. También a los cristianos los acusaban de estropear los negocios, de estropear la sociedad. Si ustedes recuerdan, esta fue la acusación de los plateros de la ciudad de Éfeso. Dice, están echándonos a perder el negocio porque ya no compraban las figurillas del templo de Atenas, de Diana, mis hermanos. Los acusaban de inmiscuirse en las relaciones familiares, porque con frecuencia, mis hermanos, de hecho se dividían los hogares, como ocurre ahora también, cuando algún miembro de la familia se convertía y otro no. Y los acusaban de hacer que los esclavos se volvieran contra sus amos, porque no cabe duda, mis hermanos, que el cristianismo le dio un nuevo sentido de dignidad y aprecio a todas las personas. También los acusaban de aborrecer a la humanidad, porque ellos, mis hermanos, hablaban como si el mundo y la iglesia fueran totalmente incompatibles, lo cual es cierto. Y los acusaban de esto, mis hermanos, pero por encima de todo a los primeros cristianos los acusaban de ser desleales al César, porque ningún cristiano, mis hermanos, daba culto a la divinidad del emperador o quemaba la pizca de incienso declarando que César era el Señor, porque para los cristianos Jesucristo era el único Señor. Tales eran las acusaciones contra los cristianos. Y hoy, déjame decirte, también hay acusaciones contra las iglesias cristianas. Acusan de retrógradas, de ser intolerantes, de ser fundamentalistas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice una norma, dice algo, mis hermanos, que está en contra de la sociedad. Y entonces los incrédulos tachan a los creyentes de ser así, mis hermanos. Saben, solo hay una manera de refutar todas estas cosas. Y la única manera de refutarlas es vivir de tal manera la vida que demostremos que están equivocados. Cuando le dijeron a Platón, mis hermanos, el gran filósofo griego, que cierto individuo había estado haciendo acusaciones calumniosas contra su persona, él respondió así: viviré de tal manera que nadie crea lo que se ha dicho de mí. Y esta también es la solución del apóstol Pedro. Es la solución del apóstol Pedro. Jesús, mis hermanos, también había dicho, y seguramente tenía en mente, mis hermanos, lo que él había dicho: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol Pedro está diciendo con toda claridad aquí: les ruego, vivan de una manera distinta, de una manera diferente, manteniendo buena vuestra manera de entre los gentiles, para que los que murmuran entonces puedan glorificar a Dios. De verdad, mis hermanos, hay varias lecciones aquí. Quisiera dárselas rápidamente, varias lecciones, mis hermanos. Varias lecciones quiero compartirles aquí, mis hermanos. 4 lecciones. En primer lugar, el mundo observa al creyente a fin de ver si realmente vive lo que profesa. ¿Lo puedes anotar? Déjame decirte: oye, si tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? ¿Te lo han dicho? A mí me lo han dicho. Y eso, mis hermanos, debe penetrar profundamente en nuestras mentes, porque los incrédulos observan a los creyentes a ver si realmente viven lo que creen, lo que dicen en su palabra. En segundo lugar, mis hermanos, si ustedes y yo vivimos vidas deshonestas y carnales, los incrédulos sabrán que ustedes y yo somos hipócritas. Si vivimos así, carnalmente, si somos deshonestos en nuestros tratos, en nuestras palabras, no cumplimos, si somos así en nuestros tratos de negocios. Tercer lugar, mis hermanos,
Si vivimos de una manera no consecuente, nuestra manera no es buena, nuestra manera de vivir no es buena, déjame decirte entonces, los incrédulos no se sentirán atraídos hacia Cristo. Puedes decir que eres cristiano, pero si vives de una manera que a Dios no le agrada, como Dios nos está mandando, no estás viviendo así, entonces muchas personas no se sentirán atraídas hacia Cristo. En cuarto lugar, déjame decirte esto, que cuando los incrédulos vean nuestras vidas justas y nuestras buenas obras, podrán entender que Dios cambia la vida de las personas, porque si te cambió a ti, te conoce como antes vivías, pero ahora vives de manera diferente, entonces podrá entender que Dios verdaderamente cambia, transforma la vida. Si antes te conocías antes te conocían lo que hacías, cómo vivías, tu manera de hablar, tu conducta, tus pensamientos, y después de conocer a Cristo ven otra cosa diferente, entenderán que Dios verdaderamente cambia y transforma a las personas y desearán eso también para ellos. Estas cosas son importantes de entender y son varias lecciones, mis hermanos. Tú y yo debemos considerar las palabras de Cristo, mis hermanos. Son muy necesarias hoy y las debemos considerar. Podemos leerlo, mis hermanos, este pasaje en Mateo 5:16. Jesús está hablando a las personas de su tiempo y les dice, podemos leer, mis hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos llamados a vivir de una manera distinta, de una manera diferente, mis hermanos. Estamos llamados a esto. Déjenme terminar, mis hermanos. Déjenme darles 2 principios de vida. Ustedes los tienen allí en su hoja. Primer principio, mis hermanos, primer principio de vida, de acuerdo a estos pasajes. Mientras estemos en el mundo, mantendré una lucha constante contra mis deseos carnales que quieren apoderarse de mi alma. ¿Cómo puedo ganar? Tengo que ponerme del lado ganador. Tengo que buscar a Dios y a Cristo diariamente en mi vida. Tengo que hacerlo. Tengo que buscar a Cristo. Tengo que buscarlo. ¿Para qué? Para que yo pueda experimentar de su presencia y de su poder en mi vida. Si no busco a Cristo, mis hermanos, estaré expuesto. Y este es un principio que tenemos que entender. Segundo principio, mis hermanos, segundo principio de vida. Mientras esté en el mundo, mantendré una conducta ejemplar para dar testimonio y para que Dios sea glorificado. Este es el segundo principio. Es decir, con nuestras vidas, con tu vida, con mi vida, podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Y entonces, mis hermanos, con nuestra vida el Señor será glorificado. Él será dada la honra y la gloria. Y esto es lo que debemos anhelar y buscar. Déjenme finalmente, mis hermanos, compartirles un proyecto. Es un proyecto sencillo, mis hermanos, pero es muy importante. ¿Sabes? Estamos a 3 meses de que termine el año, prácticamente. Ya se fue el año, solo faltan 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Solo 3 meses. Quiero preguntarte, ¿has compartido de Cristo durante este año? Quizás no. Quizás no has compartido de Cristo. Bueno, quiero compartirte esto y quiero animarte a que lo hagas. Comparte de Cristo. En estos 3 meses que faltan, que restan de este año, haz que cuenten estos tiempos, haz que cuenten los días. Y en ese espacio que tienes allí, anota el nombre de una persona. Anota el nombre de una persona. Ora por esta persona, ora por ella. Y después compártele de Cristo, háblale de Jesucristo, háblale de lo que ha hecho en ti, háblale, cuéntale tu testimonio de vida, platícale acerca de Cristo, compártele acerca de esto en lo que queda de este año. Yo espero que lo hagas verdaderamente, te animo a que cumplas este proyecto. De verdad, mis hermanos, ¿no has compartido de Cristo en todo este año? Comparte de Cristo, quedan 3 meses, hazlo, tienes tiempo.
ora por la persona, ora, ruega por ella, y luego ve y háblale de manera natural, invítala a tomar un café, invítala a comer a tu casa, invítala a un restaurante, o simplemente siéntate con ella y dile: te quiero compartir lo más maravilloso que me ha pasado, y habla de Cristo. Y verás verdaderamente cómo Dios comienza a honrarte a ti cuando tú estás dispuesto a honrarlo a Él. ¿Lo harás? ¿Lo harás? ¿Saben, mis hermanos? Somos extranjeros y peregrinos, y tenemos lo más valioso, que es Cristo. La semana pasada, mis hermanos, yo les compartí aquí, en este mismo lugar, que Cristo es precioso. Cristo es precioso. Les compartí en 3 versículos de la Escritura de Primera de Pedro, mis hermanos, que Cristo es escogido y es precioso, y por eso debemos atesorarlo y guardarlo. Pues si Cristo es precioso, mis hermanos, si Cristo es precioso para tu vida, entonces debes vivir de una manera diferente. Si Cristo es precioso para ti y es tu más grande tesoro, entonces debes dejar todo pecado, abstenerte de cualquier otra cosa. Y si Cristo es precioso para ti, es lo más valioso, por favor, compártelo con las personas, compártelo con las personas que no conocen de Cristo. Que Cristo, que es precioso, mis hermanos, que Cristo, que verdaderamente es precioso y escogido, pueda vivir en nuestras vidas haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? La próxima semana estaremos teniendo la Cena del Señor aquí en este mismo lugar. Les invitamos, mis hermanos, como cada domingo primero de mes tendremos el pan y el vino. Prepárate en tu casa, ora, ponte a cuentas con Dios y ven y participa. Hagámoslo así, mis hermanos. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu palabra nos muestras una manera diferente de vivir. Lo que tú nos mandas, eso queremos hacer, Señor. Queremos vivir como tú nos mandas. Señor, permite que mis hermanos y yo nos consideremos como peregrinos y extranjeros, porque tenemos un destino distinto. Señor, tenemos un propósito de vida diferente. Cuando te conocimos, cambiaron las cosas en nuestras vidas. Y Señor, queremos vivir así, de manera diferente, como tú nos has mandado. Señor, permítenos renunciar a toda maldad, a todo pecado, abstenernos de los deseos de la carne, como lo hemos visto aquí en tu palabra. Señor, ayúdanos en eso. Si alguno de mis hermanos está batallando con alguna de estas cosas, te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que le ayudes, que le des victoria, que Padre Celestial no esté sujeto a estas cosas, sino que tenga la libertad a la que tú le has llamado. Señor, por favor, llena esta iglesia, lléname a mí, llénanos, Señor, con tu Espíritu, el Espíritu Santo, y llénanos con tu presencia día tras día, y capacítanos, fortifícanos con tu poder para vencer toda tentación. Te lo pido en Cristo. Pero al mismo tiempo, Señor, permítenos dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, con tu poder y tu presencia. Permítenos vivir de tal manera que tú seas glorificado por los que vean nuestra manera de vivir. Pero no queremos solo quedarnos en esto, sino queremos compartir de Cristo Jesús. Por favor, Señor, pon en la mente de cada uno de los que estamos aquí, y aún de los que verán esta predicación en internet, pon en la mente de todos nosotros una persona por la cual podamos orar y luego compartirles de Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos en esto. Padre Celestial, estamos demandados por tu palabra, y tu palabra nos ruega a que vivamos de una manera distinta. Ayúdanos en ello. Gracias, Señor. Gracias te doy
por tu palabra que es rica, tu palabra que es preciosa y tu palabra que no vuelve vacía a ti. Gracias. Amén.